Era una noche fría en Santiago de Chile. El reloj marcaba las 23:41 del 28 de octubre. En el exclusivo barrio de Vitacura, el silencio se imponía como un velo delicado, quebrado solo por el sonido intermitente de las hojas movidas por el viento. Dentro de una elegante residencia en Las Gualtatas, una figura icónica, otrora símbolo de belleza, inteligencia y fortaleza mediática, vivía sus últimos momentos con una mezcla de serenidad y angustia profunda. Cecilia Bolocco, la mujer que cautivó al mundo entero al coronarse Miss Universo en 1987, que luego conquistó la televisión, la política y los corazones de millones de latinoamericanos, se encontraba sola en una habitación tenuemente iluminada por la tenue luz de una lámpara de mesa. Aquella noche no era una más. Aquella era su noche fin. Durante meses, Cecilia había luchado contra un cáncer silencioso, uno que eligió no compartir con el mundo. En un acto de profundo pudor y protección hacia su familia, especialmente su hijo Máximo, había decidido guardar silencio. «No quiero que me recuerden como una víctima», le había dicho semanas antes a su confidente más íntima, la periodista Soledad Oneto, y así fue. La enfermedad avanzó en silencio, casi con respeto, mientras Cecilia continuaba sonriendo frente a las cámaras, grabando mensajes de esperanza y mostrando un rostro sereno al público que, el 28 de octubre, Cecilia despertó más temprano de lo habitual. Su cuerpo, debilitado, respondía con lentitud, pero su mente aún vibraba con intensidad. Se levantó ayudada por su enfermera de confianza, Clara, una mujer de origen colombiano que se convirtió en su sombra en los últimos 6 meses. «Hoy quiero vestirme bonita», le dijo, con una sonrisa que no ocultaba el dolor. Eligió un vestido blanco de lino, holgado, que había usado años atrás en una gala benéfica. Se maquilló ligeramente, peinó su cabello aún brillante y se sentó frente al espejo durante largos minutos. «Quiero verme viva», murmuró. A lo largo del día, recibió pocas visitas. Había pedido expresamente no ser molestada. Su hermana Diana llegó al mediodía con flores frescas y una caja con cartas antiguas. Se abrazaron en silencio, sin lágrimas, como si las palabras ya no fueran necesarias. Conversaron sobre la infancia, sobre sus juegos en Las Condes, sobre la vez en que Cecilia se cayó de un árbol y prometió que algún día sería reina. Diana, entre risas forzadas, intentaba retenerla con anécdotas, pero Cecilia ya había comenzado a despedirse desde hacía días, tal vez semanas. En la tarde, su hijo Máximo pasó a verla. Aunque aún no sabía del todo la gravedad del estado de su madre, intuía que algo no estaba bien. Cecilia, con su habitual capacidad de contención, lo abrazó largamente, le acarició el cabello y le pidió que nunca dejara de soñar. «Todo lo que viví valió la pena por ti», le susurró al oído. Luego le pidió que saliera a cenar con amigos. «No quiero que me veas así», insistió. Máximo, con el alma quebrada, obedeció. Cecilia no quería que su hijo presenciara su último aliento. Cae la noche. La casa se sumerge en un silencio profundo. Cecilia escribe a mano una carta que luego es guardada en un sobre lacrado con sus iniciales. La deja sobre su mesa de noche. Nadie sabe aún qué contiene. Algunas versiones aseguran que se trata de un mensaje para Máximo, donde detalla no solo su amor incondicional, sino también algunas verdades familiares que eligió callar durante años. Otras fuentes, sin confirmar, aseguran que dejó instrucciones estrictas sobre su patrimonio, su legado público y sus deseos funerarios. A las 22:10, su médico personal, el doctor Andrés Rojas, la visita por última vez. Revisa sus signos vitales, le toma la mano y le dice: «Cecilia, tienes el corazón más fuerte que he conocido». Ella sonríe débilmente. «Pero ya está cansado», responde. Le pide que no informe a la prensa hasta que todo esté en orden. «No quiero portadas, quiero paz». Alrededor de las 23 horas, Cecilia pide que apaguen la televisión. Ya no hay más entrevistas por grabar, no hay más cámaras esperando. Pide que abran las cortinas, quiere ver la luna.
Le ofrecen un té de manzanilla, pero solo acepta agua con limón. Sus labios están resecos. Respira con dificultad. Clara, su enfermera, no se aparta de su lado. A las 23:39, Cecilia pide que la dejen sola por unos minutos. «Quiero hablar con Dios a mi manera», dice. Clara, visiblemente emocionada, se retira de la habitación pero se queda en el pasillo. Dentro, el silencio es absoluto. Cecilia mira hacia el ventanal, donde la luna llena proyecta un haz de luz plateada sobre el suelo. Cierra los ojos, respira profundamente. Nadie sabe qué pensó, qué recordó. Tal vez revivió su coronación en Singapur, o el primer beso con Carlos Menem, o el nacimiento de su hijo. Tal vez pensó en su madre, en su padre, o en la niña que soñaba desde un rincón de Santiago con cambiar el mundo. A las 23:46, Clara entra nuevamente al cuarto. Encuentra a Cecilia en calma, sus ojos cerrados, su rostro sereno. La llama, suavemente. No responde. Se acerca. Toma su mano. Ya no hay pulso. Una muerte sin escándalo. Una vida sin igual. En la hora siguiente, la noticia no había sido difundida. Se respetó su voluntad. La familia directa fue informada. Diana, su hermana, llegó antes de la medianoche. Se abrazaron largo tiempo con Clara, entre lágrimas. Nadie gritó, nadie colapsó. Cecilia había preparado a todos para su partida, no con palabras, sino con gestos, con silencios, con esa sonrisa que nunca abandonó. La noticia de su fallecimiento sería divulgada al día siguiente, con un escueto comunicado. Con profundo pesar, la familia Bolocco comunica el fallecimiento de nuestra querida Cecilia, quien partió en paz rodeada de amor. Agradecemos el respeto y la privacidad en este difícil momento. Pero lo que ese comunicado no decía, y lo que este capítulo se propone revelar, es que la muerte de Cecilia Bolocco no fue simplemente el desenlace de una enfermedad. Fue el cierre poético de una vida narrada con intensidad, drama, belleza y dolor. Y que en sus últimos minutos hubo más humanidad que en años de titulares. Porque más allá de la fama, Cecilia fue una mujer que amó, sufrió, luchó y, al final, eligió partir en sus propios términos. ¿Qué nos dejó esa última noche? Una lección de dignidad. Un acto de amor maternal silencioso. Un ejemplo de cómo incluso las reinas, porque Cecilia lo fue hasta el último suspiro, pueden partir sin pompa ni ceremonia, pero dejando una huella imposible de borrar. Exploraremos los secretos que Cecilia guardó durante años, las tensiones familiares ocultas, su relación con el poder y las decisiones que marcaron su vida pública y privada. Un adiós sin escándalo, un final lleno de verdad. Una reina que se apagó como una estrella, en silencio, pero brillando. Durante los últimos 8 meses de su vida, Cecilia Bolocco vivió una batalla privada contra un cáncer agresivo de páncreas. No fue detectado en sus etapas iniciales, y para cuando los primeros síntomas aparecieron, el pronóstico ya era reservado. Sin embargo, en lugar de acudir a los medios o de generar una ola de solidaridad pública, como tantas otras figuras lo han hecho, Cecilia optó por el silencio. No por vergüenza, sino por convicción. «No quiero ser noticia por estar muriendo», le dijo a su oncólogo en la clínica alemana de Santiago. Este cáncer, silencioso y voraz, comenzó con dolores abdominales difusos. Cecilia pensó que era estrés, ansiedad o incluso un trastorno digestivo. Fue Diana, su hermana, quien la convenció de hacerse estudios más avanzados. La noticia fue devastadora. Un adenocarcinoma pancreático ya en fase 3. Los médicos le ofrecieron opciones experimentales, tratamientos paliativos e incluso quimioterapia oral. Pero Cecilia, tras largas deliberaciones, eligió no someterse a un proceso invasivo. Quería vivir sus últimos meses con calidad, no entre agujas ni máquinas. Su círculo más íntimo, formado por Diana, su hijo Máximo, Clara, su enfermera, y su abogado personal, fue juramentado a no divulgar nada.
El resto del país siguió viéndola en redes sociales, sonriente, publicando frases de esperanza. Nadie imaginaba la verdad. Relaciones rotas, heridas abiertas. Uno de los grandes silencios en la vida de Cecilia Bolocco fue su tormentosa relación con Carlos Menem, expresidente argentino y padre de su único hijo. Lo que comenzó como un cuento de hadas entre dos figuras públicas poderosas, terminó convirtiéndose en un campo minado de traiciones, frialdad emocional y batallas judiciales. En los últimos años de vida de Menem, la relación entre ambos fue prácticamente nula. Cecilia nunca perdonó la frialdad con la que él se alejó de Máximo cuando éste fue diagnosticado con un tumor cerebral en 2018. Cecilia, madre leona, enfrentó sola la operación de su hijo en Estados Unidos, mientras el padre, anciano y enfermo, apenas llamó para informarse. Esa herida, aunque nunca aireada públicamente, marcó profundamente a Cecilia. En sus últimos días, le confesó a su confidente espiritual: «Me duele no haber podido regalarle a mi hijo una figura paterna digna». También tuvo desencuentros con ciertos miembros de la familia Menem. Los desacuerdos por la herencia, las diferencias culturales y el desprecio mutuo fueron silenciosos, pero constantes. En su testamento, Cecilia habría dejado instrucciones claras para que Máximo no se viera envuelto en batallas legales por la fortuna de su padre. «No quiero que el apellido Menem pese más que su propio nombre», escribió. La lucha contra la prensa y la verdad detrás del personaje. Desde su coronación como Miss Universo, Cecilia Bolocco entendió el precio de la exposición. Si bien gozó de una carrera mediática envidiable, como periodista, presentadora, empresaria y figura pública, también fue blanco constante de la prensa sensacionalista. Durante sus últimos años, intentó limpiar su imagen de ciertas etiquetas. La de ex primera dama sin nación, la chilena en tierra ajena, la rubia frívola que se casó con el poder. En la intimidad, confesaba que odiaba algunas de las portadas que protagonizó. Particularmente le dolió la cobertura durante su separación con Menem, cuando los medios insinuaban escándalos que, según ella, jamás ocurrieron. «Nunca me perdonaron ser mujer, bella e inteligente», decía con amargura. Incluso en Chile, donde se suponía que era ídolo nacional, fue objeto de burla en ciertos círculos intelectuales por sus decisiones personales. En sus últimos meses, rechazó varias entrevistas de revistas que deseaban retratarla como una mujer resiliente ante la enfermedad. Rechazó homenajes televisivos. No quería convertirse en un monumento vivo. «Prefiero que me recuerden bailando, no luchando», le dijo a su amiga cercana, la productora de televisión Paulina Urrutia. Las últimas decisiones. Herencia, legado y palabras no pronunciadas. Uno de los aspectos más reveladores de los últimos días de Cecilia Bolocco fue su determinación para dejar todo ordenado. Desde la distribución de sus bienes hasta la redacción de cartas para personas específicas de su pasado. Se dice que escribió una carta para Lucía Hiriart, esposa del dictador Pinochet, con quien tuvo encuentros sociales incómodos durante su juventud. Otra habría sido dirigida a Mario Kreutzberger, don Francisco, con quien tuvo relaciones laborales tensas en algún momento de su carrera. Pero la más esperada, según fuentes cercanas, es la carta dirigida a sí misma. Un diario íntimo donde plasmó todo lo que jamás dijo frente a una cámara. Reflexiones sobre la maternidad, la fama, la decepción, el amor no correspondido y la búsqueda constante de identidad entre dos naciones. Se rumorea que dejó instrucciones para publicarlo póstumamente. En cuanto a su herencia, designó a su hijo como heredero universal, pero estableció también un fondo para financiar becas de liderazgo femenino en universidades chilenas. «Si pude cambiar mi destino, quiero que otras lo hagan también», escribió. Amores, sombras y lo que jamás se dijo en televisión. Uno de los aspectos más privados de la vida de Cecilia Bolocco fue su soledad amorosa tras su separación definitiva de Carlos Menem. Si bien se le atribuyeron romances ocasionales, ninguno fue confirmado. En privado,
Admitía que después de Menem, su capacidad de confiar quedó fracturada. En una conversación con su psicoterapeuta, habría dicho: «Ya no sé si me buscan por quién soy o por lo que represento». Sin embargo, una figura masculina habría estado presente en su vida durante los últimos 3 años. Un empresario chileno, viudo, con quien compartía largas caminatas nocturnas, según vecinos de Vitacura. No fue una relación convencional. No vivían juntos, no salían en público, pero él la visitaba los fines de semana. Algunos lo definieron como su refugio emocional. Al parecer, él fue una de las últimas personas que la vio con vida, horas antes de su muerte. Se desconoce su identidad, pero en su carta de despedida a Diana, Cecilia le habría dedicado una línea: «Gracias por permitir que alguien me abrazara sin hacerme daño». En sus últimos días, Cecilia hablaba mucho sobre la muerte. No con temor, sino con una especie de curiosidad existencial. Leía a Borges, a Gabriela Mistral y rezaba el rosario cada noche, aunque no se consideraba católica practicante. Le tenía un respeto profundo a la espiritualidad. «La muerte no es el fin, es solo una frontera», decía. En su última conversación con su hijo, según Diana, le dejó un mensaje contundente: «No busques mi cara en los videos, ni mi voz en los archivos. Búscame en ti. Lo mejor que hice en mi vida fuiste tú». A las 7:30 a.m. del 29 de octubre, los principales medios de comunicación chilenos comenzaron a replicar un escueto comunicado emitido por la familia Bolocco. «Con profundo dolor, informamos el fallecimiento de nuestra querida Cecilia, ocurrido en paz durante la noche del 28 de octubre, rodeada de amor y serenidad. Agradecemos el respeto y la privacidad en este difícil momento. No hubo imágenes, no hubo cámaras, no hubo titulares amarillistas, pero el impacto fue inmediato. Las redes sociales colapsaron. La etiqueta Gracias Cecilia se convirtió en trending topic en menos de una hora en toda América Latina. Figuras públicas, celebridades, políticos, periodistas, activistas e incluso ex-Miss Universo de otras generaciones compartieron palabras de admiración y tristeza. Los canales de televisión detuvieron su programación para emitir especiales improvisados, recordando los momentos clave de su vida. Su coronación en 1987, sus programas de televisión, su boda con Menem, su defensa de Máximo y sus años de caridad y emprendimiento social. Sin embargo, la televisión no logró capturar por completo lo que ocurría en la calle. En Santiago, cientos de personas comenzaron a dejar flores frente a la casa de su infancia en Las Condes. Otros se congregaron frente a los estudios de Canal 13, donde Cecilia fue rostro emblemático por años. Se cantaban estrofas de esperanza, se escuchaban grabaciones de sus discursos y se lloraba con dignidad. Cecilia había muerto en privado, pero su partida era profundamente pública. El funeral secreto que nadie filmó. Cumpliendo estrictamente con su voluntad, el funeral de Cecilia Bolocco fue íntimo, sobrio y completamente alejado de la cobertura mediática. Se celebró en el santuario de Schoenstatt, en Lo Barnechea, donde solía acudir discretamente en momentos de crisis personal. Solo 27 personas fueron invitadas, entre ellos su hijo Máximo, su hermana Diana, algunos amigos cercanos como Soledad Oneto y Paulina Urrutia, su enfermera Clara, y 2 excompañeros de universidad que la acompañaron en sus años de estudios en Estados Unidos. El ataúd, blanco, sin ornamentaciones, fue cubierto con una rosa azul y una fotografía de ella sonriendo, tomada un año antes por su hijo. No hubo discursos formales, pero sí lecturas. Diana leyó un fragmento de una carta que Cecilia había escrito a los 21 años, cuando soñaba con cambiar el mundo desde un escenario de Miss Universo. Máximo, quebrado en llanto, simplemente dijo: «Gracias, mamá. Siempre me dijiste que había que brillar desde el alma, no desde el ego. Ahora entiendo por qué. No hubo himnos. No hubo cámaras. Solo silencio
Amor y despedidas. Homenajes espontáneos en América Latina. Mientras en Chile el luto era nacional, en otros países también se manifestaron homenajes emotivos. En Argentina, el Congreso guardó un minuto de silencio en su memoria. Aunque la relación entre Cecilia y el país vecino fue compleja, muchos la recordaban con cariño como una primera dama elegante, moderna y comprometida con causas humanitarias. En México, donde su imagen era conocida desde los 90s gracias a sus entrevistas a figuras como Thalía y Luis Miguel, el programa matutino Hoy dedicó una hora entera a su trayectoria, con testimonios de colegas y amigos. En Colombia, una fundación de mujeres emprendedoras renombró uno de sus programas de liderazgo como Beca Cecilia Boloco, en homenaje a su defensa por la autonomía femenina. En Miami, el consulado chileno organizó una misa abierta que reunió a más de 300 personas. Pero el homenaje más conmovedor llegó desde Filipinas, país donde Cecilia fue coronada Miss Universo en 1907. Un grupo de fanáticos y ex-misses organizaron una vigilia frente al Hotel Sheraton de Manila, lugar donde se celebró la final. Encendieron velas, colocaron una gigantografía con su rostro y escribieron en una pancarta: Once a Queen, always a Queen. El testamento es estamento emocional. Palabras para una nueva generación. Semanas después de su fallecimiento, el abogado de la familia entregó al público una carta escrita por Cecilia, autorizada por ella misma para su publicación tras su muerte. El documento, de 5 páginas manuscritas, fue leído en cadena nacional por la periodista Montserrat Álvarez. Sus palabras emocionaron a todo un país. No soy solo la mujer que lució una corona, ni la que caminó entre cámaras y presidentes. Soy la niña que soñó en Las Condes, la madre que tembló de miedo por su hijo, la mujer que aprendió que ser fuerte no significa no llorar. A quienes me amaron, gracias. A quienes me juzgaron, los entiendo. A las mujeres que vienen detrás, no tengan miedo de decir que valen, incluso cuando nadie las escuche. Y si alguna vez sientes que estás sola, recuerda que yo también lo estuve. Y salí adelante, hasta que Dios me llamó. Estas palabras, grabadas en la memoria colectiva de Chile, dieron paso a un movimiento espontáneo de mujeres que comenzaron a compartir sus propias historias con el hashtag #Soy Cecilia también. Su legado eterno, mucho más que una Miss Universo. Más allá de su belleza y fama, Cecilia dejó un legado profundo y tangible: educación. En vida, fundó la organización Fundación CARE, dedicada al apoyo psicológico y médico de niños con enfermedades oncológicas. Después de la operación de su hijo, invirtió todos sus recursos para crear centros de atención infantil gratuitos, cultura y liderazgo femenino. Promovió becas para mujeres jóvenes chilenas en el extranjero, facilitando el acceso a universidades en Estados Unidos y Europa. Muchos de esos testimonios salieron a la luz tras su muerte, mostrando el lado menos visible de su filantropía: valores familiares. Cecilia nunca se proclamó modelo de madre perfecta, pero luchó con ferocidad por la salud, la educación y el bienestar emocional de su hijo. Lo protegió de los medios, del escrutinio político y de las intrigas familiares. Máximo fue su verdadera obra maestra, diría Diana en una entrevista posterior. Estilo de vida auténtico. En sus últimos años, renunció a la ostentación, vendió propiedades innecesarias, dejó de aparecer en eventos de farándula y se concentró en cultivar su huerta, leer poesía y escribir cartas. Este estilo de vida inspiró a muchas mujeres mayores a reconectar con lo simple y verdadero. Un último aplauso. El homenaje nacional en el Teatro Municipal. Un mes después de su muerte, el gobierno de Chile organizó un homenaje oficial en el Teatro Municipal de Santiago. No fue un acto político, sino cultural y humano. No hubo discursos presidenciales, solo arte, poesía y música. Se interpretaron piezas de Violeta Parra, fragmentos de Neruda, y se proyectó un documental inédito titulado Cecilia, Más allá del espejo,
compuesto por grabaciones personales nunca antes vistas. El momento más emotivo fue cuando, al cierre del acto, se encendieron las luces del teatro y se leyó esta frase. Cecilia Bolocco no fue perfecta, fue humana, fue fuerte, fue nuestra y ahora es eterna. El público, puesto de pie, aplaudió durante 7 minutos sin interrupción. Hoy, el nombre de Cecilia Bolocco no está solo en enciclopedias, archivos de televisión o placas conmemorativas. Está en la memoria afectiva de generaciones que crecieron viéndola reír, llorar, amar y renacer. Está en cada mujer que se atreve a soñar con independencia. Está en cada niño que encuentra consuelo en una fundación que lleva su nombre. Ella se fue sin escándalo, sin espectáculo, sin artificio. Se despidió como vivió, con elegancia, con propósito, con amor profundo por la vida. Y aunque su cuerpo ya no habite esta tierra, su alma sigue iluminando. Porque las reinas verdaderas no mueren, simplemente cambian de trono. Si este homenaje a Cecilia Bolocco te ha emocionado, no olvides dejar un comentario, compartir tus recuerdos o reflexiones y suscribirte para más historias humanas, profundas y verdaderas, sobre las figuras que marcaron nuestras vidas. Gracias por leer.